Sí, este Juan. ¿Me quieres meter con los niños? Vamos a ver, ¿tú cómo te atreves a venir siempre? ¿Qué vas a repetir? Pero Juan, que llevas un pez por ahí. ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Señor! ¡Qué color! ¡Qué bien! Ahora que puedo. Vale, sí, porque hay más o menos. Uy, madre. Ay, Verónica, no me lo pongas tan alto. No me lo pongas tan alto. Oye, esto es demasiado. ¿No? Bueno, queridos míos, esto parece un guateque, pero más vale que os sentéis, por favor, porque deberíamos empezar. Y tenemos al jefe aquí que nos va a hablar, que nos va a presentar, porque no sabéis quién soy. Bueno, todos sabemos quién es. Elena Escobar es licenciada en Filosofía y Letras, se especializó en Filología Románica y se dedicó a la educación, es decir, a la docencia en literatura, en arte y en arte. Hizo ciencias, ¿no? Una información. Uy, La esto está información, muy alto. ciencias de la información, y entró en Televisión Española en la época del Destape. Sí, nos acordamos mucho. Entonces la muy tonta no aprovechó el tirón y se puso a trabajar en programas de cultura. Y también estuvo en el telediario de la noche, del fin de semana, en el área de sociedad y cultura. Nos conoció a la tertulia La Flauta Mágica en 1800... No, 1918. estaba allí mi tatarabuelo y nos la empaquetó. Es decir, bueno, en el 2015 la informó José Luis Olarri López Arribas, que es el hermano de Pedro López Arribas, que ha sido nuestro benefactor durante un año en el Ateneo. Por lo tanto, hemos estado allí en el Ateneo por los buenos haceres de Elena. Como no se puede estar quieta, pues hizo un curso de oratoria que le daba Luis Arroyo, lo cual ahí también ella se introdujo y aprovechando sus influencias de Pedro López Arriba y de Luis Arroyo, pues hemos estado disfrutando durante un año. En estos momentos sabéis que hicimos una agrupación de historia, está presentada en el Ateneo y estamos esperando que nos la concedan, y ahí está Elena, pues en el Ateneo tratando de influir y lo conseguirá. Así pues, y hoy encima con el bolero de Ravel. Un aplauso para él. ¡Bravo! Bueno, he de deciros que no abandonaremos este lugar, ¿eh?
iremos al Ateneo y seguiremos aquí. Por favor, que estamos muy a gusto aquí, muy en casa. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Para quién compuso Ravel su bolero? Bueno, es otra manera de contar la historia, la flauta mágica. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy, contaros una historia. Eso es lo que me gusta, contar historias, ¿verdad, hija mía? Bueno, esto empezó una mañana de noviembre de 1927 en París. Hacía muchísimo frío. Una mujer muy bella, muy guapa, muy elegante, acababa de terminar su desayuno en el Café de la Paix, que estaba, porque tenía una cita muy importante, muy cerca de ese lugar que conocéis todos. Era Ida Rubinstein, esta preciosidad de mujer. Era rusa, ucraniana, había nacido en Kharkov. Su fama la precede. Es una gran mujer de negocios, riquísima, y además mecena de artistas y del arte. Y además también bailarina de ballet tardía. Debutó a los 26 años con Salomé, de Oscar Wilde. Tuvo el valor de desnudarse bailando la danza de los 7 velos. Y bueno, claro, imaginaos, pues es un escándalo que la puso en boca de todos, pero al mismo tiempo le dio una gran notoriedad. Entre el público se encontraba Sergei Diaghilev, es este señor. Bueno, yo no sé manejar esta cosa que tiene Juan, que hace así, pum, y le pone ahí un láser rojito, pero es este señor del bigote. Este señor, que también era ruso, había creado los ballets rusos y tenía a unos bailarines muy conocidos, incluso de nosotros ahora después de tanto tiempo. La Pavlova y Nijinsky. Cuando vio a Ida bailando, interpretando a Salomé, dijo: yo la contrato. Bueno, que sí la contrató nada más ni nada menos que para hacer Cleopatra, pero no una Cleopatra a la egipcia, no, una Cleopatra con los bailes orientales. Bueno. Ida sale del Café de la Paix y se va a su destino. Su destino era la Ópera Garnier, el Palacio Garnier, que estaba, como os he dicho, cruzando solamente la calle. Allí la está esperando otra mujer también muy conocida, muy famosa. Se llama Sidonie Gabrielle Colette. Era 10 años mayor que ella. Ambas se miran de hito en hito, se están midiendo. La fama las precedía, las dos se conocían de oídas, pero nunca se habían visto. Tienen muchas cosas en común. Sus vidas escandalosas, que eran bisexuales, que habían logrado en un mundo de hombres resplandecer totalmente. Colette ya sabemos lo que había hecho Ida, y Colette tiene todos los istas del mundo: novelista, periodista, guionista, libretista, artista de revistas y de cabaret, y en este momento, noviembre de 1927, nada más ni nada menos que directora de la Ópera de París. Ambas son dos iconos de la Belle Époque. Se han puesto el mundo por montera. Colette no tiene ni un minuto libre porque está en ese momento escribiendo una novela, Chérie, una novela muy especial porque trata de los amores de una vieja cortesana con un adolescente de 17 años. Pero es que lo curioso es que esta novela es una novela autobiográfica, porque en realidad ese adolescente, que se llamaba Bertrand Juvenel, era su hijastro, el hijo de su segundo marido. Uy, mira qué cara ha puesto Seta. Bueno, la visita de Ida, que la bailarina de origen judío inmensamente rica, era inmensamente rica desde los 8 años, porque sus padres habían muerto en un accidente y tenían una gran fortuna.
vivían en Ucrania y tenían una fortuna de la caña de azúcar, igual que el padre de Federico García Lorca, que ahí hizo su fortuna con la caña de azúcar, que ya os lo conté en otra ocasión. Entonces la visita de Ida a Colette la estaba incomodando un montón porque es que no tenía tiempo. Estaba diciendo, pero bueno, esta señora... Pero es que venía de parte de Maurice Ravel y eso era sagrado. Esta circunstancia no podía ser obviada, ni tampoco que estaba decidida a invertir una cantidad obscena de dinero en esta empresa. ¿Por qué? Porque quería montar su propio ballet para darle en las narices a Diaghilev. Porque Diaghilev, a pesar de que ella había obtenido unos éxitos maravillosos bailando en su ballet, la consideraba una bailarina de segunda. Y eso Ida no lo podía soportar. Colette decía, pero ¿cómo se atreve a su edad esta señora a subirse al escenario? Que ya no tiene edad, que son 42 años, ahora se va a poner de bailarina de ballet. Pero cuando se quiso dar cuenta, tras una fluida conversación, la imagen de la Rubinstein le vino a la cabeza, que se estaba en el último año que trabajó con Diaghilev, interpretaba a San Sebastián. A San Sebastián se estaba con todas las flechas que se le estaban clavando, que llegaba al éxtasis. Y decía, bueno, es que esta mujer es maravillosa. Y le dice, fue usted muy valiente, incluso osada, al interpretar al San Sebastián de Debussy. Y a pesar de que la obra no gustó, usted estuvo magnífica. Y lo que más me sedujo fue la reacción del arzobispo de París, cuando pidió a los católicos que no acudieran a ver el ballet, porque San Sebastián estaba interpretado por una mujer y encima era judía. Bueno, la química era un hecho entre ambas. Le dice Ida, ya he pedido a Maurice Ravel que al regreso de su gira por los Estados Unidos escriba un ballet inspirado en España. Así se va a enterar Diaghilev. Ya Colette no la escucha, está pensando, pero qué guapa es, pero qué elegante, Dios mío. Entonces Ida se da cuenta que Colette no la escucha y dice, bueno, pues vamos a terminar la conversación. Nos veremos en cuanto tenga noticias de Ravel. Espero que venza su proverbial pereza. Esto es importante para la composición. Y en cuanto esté lista la partitura, nos pondremos manos a la obra. Me juego mucho en este proyecto, pero no solo porque me va a costar mucho dinero, sino porque me juego mi prestigio como actriz y como bailarina. Yo empecé muy tarde, ¿sabe usted? Con 26 años, cuando otras se retiran. Y ahora tengo 42. Pero lo que quiero es dar una lección a Diaghilev y a sus ballets rusos. Quiero superar los Juegos de 1913 de Debussy, el Daphnis y Chloé del propio Ravel y el sombrero de 3 picos de Falla. La música que componga Ravel será excepcional y yo seré su única intérprete. Todos hablarán de ella. Será mi éxito, mi venganza. Ese ruso presuntuoso, ese homosexual de bigote ridículo, ni siquiera tiene dinero suficiente para pagar a sus bailarines. Bueno, se va a enterar de quién soy yo. Los pasos de Ida Rubinstein se pierde por esta hermosísima escalera neobarroca del Palacio de la Ópera de París, que fue mandada a construir por Napoleón III, el último monarca de Francia. Un caso curioso, Carlos Luis Napoleón, el presidente de la Segunda República, ha sido el único, como le llamaban, el presidente aristócrata, príncipe, el presidente príncipe que fue elegido como presidente de la Segunda República, y lo fue desde 1848 a 1852, y luego le gustó el cargo y dijo, ala, pues me doy un golpe de estado y resulta que me nombro emperador a mí mismo, y así lo hizo. Entonces, durante su mandato buscó incrementar la influencia francesa en el mundo, empezando por la reconstrucción de París. ¿Y a quién se lo encargó? Se lo encargó a Haussmann, la avenida Haussmann, que es que la tenemos ahí en los Campos Elíseos, ¿no es así, Ani?
Vale, vale. Bien, bien. Entonces, en primer lugar, Napoleón autorizó al barón a destruir 12.000 metros cuadrados para poder construir el Palacio de la Ópera. Las obras se iniciaron en 1862 bajo la dirección del arquitecto Charles Garnier, de ahí el nombre. Se cuenta que la esposa del emperador Napoleón III, la española Eugenia de Montijo, durante la construcción del palacio, le preguntó a Garnier: ¿de qué estilo va a ser este palacio? ¿Va a ser griego? ¿Va a ser romano? Y Garnier dijo: estilo Napoleón III, Segundo Imperio. Y así se le conoce, estilo Napoleón III, Segundo Imperio. Es un edificio monumental de 11.000 metros cuadrados, como hemos dicho. Tiene capacidad para 2.200 espectadores y un teatro, una escena que caben 450 intérpretes. Está adornado en el exterior por columnas, estatuas de la mitología griega, bustos de bronce, con Beethoven, con Mozart, y el interior todo de terciopelo rojo y dorado, que era lo que le gustaba sobre todo a Napoleón. Se imaginaba Ida en ese teatro, triunfando, ella bailando, lo que quisiera componerle Ravel. Y es que España entonces estaba de moda porque estaba Eugenia de Montijo, que había conocido a Luis Napoleón en una recepción ofrecida en el Elíseo, cuando entonces era presidente, el príncipe presidente. Eso fue en 1849. Eugenia sufría mal de amores, incluso había tenido un intento de suicidio. Y os voy a contar la historia de esto, es otra pequeña historia aquí metida. La familia era de la familia Palafox Portocarrero. Su padre se llamaba Cipriano y era el conde de Teba, y su madre era María Manuela Kirkpatrick, que era condesa de Montijo. Pero vivían en París, pero el padre murió y entonces la madre, como todas las madres, dijo: yo tengo que casar bien a mis niñas, nos volvemos a España, hay que buscarles marido a las niñas. Entonces en la sociedad madrileña se les llamaba a las dos condesitas. Entonces la marquesa de Alcañices, que era gran amiga de la madre de María Manuela Kirkpatrick, pidió a su hijo mayor, José Osorio y Silva, duque de Sexto, que se encargara de introducirlas en sociedad. José se enamoró locamente de Paca y buscó apoyo en la hermana menor, en Eugenia, y la que se enamoró como loca de José Osorio fue Eugenia. Entonces José le contestó, le informó que en realidad él a quien quería era Paca. Bueno, y ella se puso malísima, enferma de amor, y eso fue el intento de suicidio. Y así que su madre dijo: mira, niña, vámonos a París, que tienes que cambiar de aires. Y en París la metió en todas las salonías que había, las había educado estupendamente a las dos hijas, y eran unas chicas cultísimas, y Eugenia sobre todo, y además era muy guapa. Y fue allí donde conoció a Napoleón III. Mientras pasaba todo esto, Paca en Madrid conoce al duque de Alba y se casa con él con solo 17 años. La pobre tuvo 3 hijos, digo la pobre porque fue muy, muy desgraciada, porque el duque de Alba, que era Jacobo Fitzjames Stuart, como el padre de la que conocemos como duquesa de Alba nosotros, Cayetana, estaba enamorado de otra mujer, de una sevillana, que se llamaba Josefina Perrier. Hace poco se ha escrito un libro sobre estos amores de su tataranieta, que es una señora de la alta sociedad de Sevilla, que se dedica a la inmobiliaria. Se llama Lola Artacho y es la tataranieta de esta Josefina Perrier. Entre tanto, en París, con el corazón roto, seducía con su encanto y su saber hacer al engolado presidente de la Segunda República de Francia.
Como os decía, Carlos Luis Napoleón y Eugenia, el príncipe presidente, se conocieron en el Palacio del Elíseo. Y Napoleón, gran seductor, quedó prendado por la belleza, el saber hacer y el encanto y la cultura de esta española. Estuvo cortejándola 4 años, pero Eugenia se resistía. Napoleón le decía: señora, ¿qué he de hacer para visitar su dormitorio? Y ella contestaba: pasar por la vicaría, sir. Bueno, pues la boda tuvo lugar el 30 de enero de 1853, al año siguiente de ser autoproclamado Napoleón III como emperador de Francia. Por supuesto, se casaron en Notre Dame. Había un escritor francés muy en boga entonces que se llamaba Prosper Mérimée. Prosper Mérimée viajaba mucho a España, ya lo vimos el otro día en la conferencia del profesor Varela, que nos lo contaba, que se había viajado mucho a España. Y en España, en 1830, conoció a la familia de Cipriano Palafox y Portocarrero, en pleno romanticismo. Entonces Manuela le contó a Prosper Mérimée una historia que le apasionó, la historia de una cigarrera, de una gitana cigarrera que se llamaba Carmen y que trabajaba en la Real Fábrica de Tabaco de Sevilla, que es hoy sede de la Universidad en Sevilla. Esa cigarrera, desvergonzada, seductora, estaban todos los hombres enamorados de ella. Era una de nuestras primeras feministas en la historia, porque por fin era libre, porque tenía trabajo, porque ganaba su sueldo y no tenía que depender de nadie, como todas las cigarreras que estaban allí, porque las cigarreras, las mujeres eran muchísimo mejor para liar los habanos que venían de Cuba que los hombres, porque eran mucho más suaves con los dedos. Y ese fue el origen de la famosa novela Carmen, de Próspero de Mérimée. Se publicó en 1845, 15 años más tarde. Paca, la hermana mayor de Eugenia, ya duquesa de Alba, vivía en el Palacio de Liria, el que está en la calle de la Princesa. Y hoy acoge una exposición que os recomiendo a todos, que a mí me ha impresionado, he ido ya hasta 2 veces, y se titula Flamboyant, extravagante, y vaya si lo es. La autora es una portuguesa de 54 años, Joana Vasconcelos. En el año 2012 expuso en el Palacio de Versalles y se convirtió en la primera mujer artista en exponer en ese palacio barroco. La exposición se convirtió en un éxito y luego pasó a España, donde al Guggenheim, y ahora por fin al Palacio de Liria. Al Palacio de Liria, un palacio habitado, eso es lo extraño. Es una cuidadísima conjunción entre un arte contemporáneo realizado de la manera más estrambótica y extravagante que os podéis imaginar y un palacio neoclásico como es el Palacio de Liria. Sus esculturas son enormes y lo mismo utiliza cazuelas de aluminio con sus tapas que trapos, pero que los coge de Dior, o cualquier cosa, o fundas de ganchillo. El ganchillo le encanta y utiliza el ganchillo por todas partes. Bueno, podéis visitar esta exposición si queréis hasta el 31 de julio, pero si queréis visita guiada os aconsejo que lo pidáis por internet porque está petado. Pero si no hay otra opción, llegáis allí y pedís en el QR, lo cogéis en el teléfono, pero tenéis que llevar casquitos, porque si no, y os cuenta doble la historia del Palacio de Liria y la historia de Vasconcelos. Bueno, la amistad de Prosper con la familia Palafox Portocarrero y sobre todo con María Manuela, madre de Paca y 15ª duquesa de Alba, queda documentada en esta carta. Esta carta se exhibe en la biblioteca del Palacio de Liria, esa que está toda en malaquita verde y que tiene un montón de documentos importantísimos. Por ejemplo,
Este es el exterior y está anunciando hasta cuándo podéis ir a verla, que ya tenéis tiempo, ¿eh? Entonces, son tantos personajes que me armo un poco de lío. En el Palacio de Liria podemos ver los gigantescos objetos mezclados con los retratos de las dos hermanas, de Paca y de Eugenia, con Manuela Kirkpatrick, la de Mérimée, la de Georges Bizet, que es el que puso la música a la historia de Carmen, que la transformó en ópera. 5 años después de la muerte de Prosper Mérimée, el joven Georges Bizet recibe un encargo muy especial: convertir la novela de Mérimée en ópera. ¿Para qué? Pues para estrenarla ni más ni menos que cuando se iba a estrenar el Palacio de la Ópera de París, el Palacio Garnier, que fue en 1875. Se iba a estrenar con Carmen, una obra española, pero es que el español estaba de moda, que teníamos a Eugenia de Montijo allí. Dice la leyenda que Bizet murió 3 meses más tarde el estreno de Carmen. Unos dicen que de pena y otros dicen que pena que no esté pelta, porque nos lo contaría seguro, de un ataque repentino al corazón por un problema de una artritis reumatoide que este señor padecía. Paradójicamente, Carmen luego se convirtió en un gran éxito mundial. Bizet tenía solo 37 años. Volvemos al Palacio de Liria y a la exposición de Joana Vasconcelos. Ahí está la biblioteca, que ya os decía que era en Malaquita Verde, y ahí están arriba las vitrinas con cosas tan importantes como el testamento del rey católico, como las cartas de Cristóbal Colón, como el primer incunable de la Biblia, pero traducida a lengua romance. Y la carta que hemos aludido antes. Y está decorada con esa inmensa lámpara que cuelga del techo, que está realizada, estos colores que vemos son pendientes, son los pendientes que nos ponemos las señoras cuando vamos a la Feria de Sevilla o cuando nos vestimos de flamencas, que son de colorines. Es, claro, un guiño a Carmen, y además, si cuando vayáis allí, escucharéis que está la habanera de Carmen, por si acaso quedaban dudas. Subimos a la gran escalera y ahí estoy yo, pasándomelo bomba. Lo siento, pero no he podido resistir la tentación. Entonces, esa escultura que aparece ahí, que también pende del techo, enorme, es la de la Valquiria Kiria. La misión de la Valquiria es llevar al Valhalla, al paraíso de Odín, a los guerreros que han muerto valientes durante la batalla. En réplica, alrededor están todos los retratos importantes de la familia Alba, que también han muerto en batallas importantes. Y de ahí pasamos al salón de baile. ¡Guau! Son unos zapatos, los de Marilyn Monroe, que bailó muchísimo, claro. Y están hechos, como os decía antes, con cazuelas de acero. Y los tacones con las tapas. Y enfrente, ahí, ¿veis a quién? Al emperador Napoleón III. Y al otro lado está Eugenia de Montijo. Estas son las ventanas, y a este lado de aquí, en las puertas, están enmarcadas por la dueña de la casa, Paca. Bien. Es increíble la forma que esta señora tiene de utilizar el crochet. El crochet, que es otro guiño a Portugal. Ya sabéis que Portugal, con las labores, con el algodón. ¿Quién no ha ido a Portugal y ha venido lleno de toallas? Bueno, pero volvamos a la historia. Eran las habitaciones, que está también en el Palacio de Liria, las habitaciones de Napoleón III en el Louvre, que era donde vivía.
Yo no sé por qué los franceses son dados a vender los muebles de sus palacios. Es que, bueno, casi no hay. Menos en el Louvre, que se conservan las habitaciones privadas de Napoleón III. Aunque es muy difícil que te lo cuenten, ¿eh? Es dificilísimo porque vas preguntando a las personas que están vigilando las salas y le preguntan ¿dónde están las habitaciones de Napoleón III? Me ha pasado, ¿eh? Yo estaba empeñadísima en verlas, ¿eh? Bueno, al menos aquí la vemos en una pintura. Bien, muerto Debussy, que murió en 1919, Ravel se ha convertido en el maestro indiscutible de la música en Francia. Recién terminada su sonata para violín y piano en 1927, inicia una gira por los Estados Unidos y Canadá de 4 meses. Era el contrato más importante de su vida. Unas veces iba como pianista y otras como director de orquesta. Incluso George Gershwin, el autor de Rhapsodia in Blue, le pide a Ravel que le admita como discípulo y Ravel le dice: usted es quien debe darme lecciones a mí. Admirado, mimado con el público a sus pies, Ravel no tenía tiempo para nada, y menos aún para atender la petición de Ida, su gran amiga, que era componerle una música para que se luciera en ese teatro de la Ópera de París. Entonces, como era muy, muy perezoso para escribir y se le daba muy bien lo de orquestar, dijo, bueno, pues lo mejor será orquestar alguno de los números de Iberia de Albéniz, porque así lo resuelvo fácilmente y no me llevará demasiado tiempo. Ida se queda contenta y yo también. Se puede lucir bailando a la española, que para eso está de moda, y comenzó a trabajar en 6 de sus piezas y las tituló Fandango. Más español, imposible, ¿verdad? Bueno, la emperatriz Eugenia era la española más admirada, la mujer de Napoleón. Claro que lo español estaba de moda. Ravel pensó que su fandango sería el tipo de danza perfecto para adaptarse a las condiciones físicas de Ida Rubinstein, que tenía 42 años, que no era precisamente una niña, y ya le faltaba algo de agilidad, aunque tenía una mímica estupenda y era una actriz maravillosa. Entonces seguro que iba a ser una gran bailarina, porque iba a interpretar el baile, no iba a bailar solo, iba a interpretarlo. Albéniz había muerto hacía poco. Me encanta esa pintura de Albéniz, que era niño, era un niño prodigio a los 4 años, ahí desnudito bailando, tocando el piano. No me digáis que no es una maravilla esa preciosidad que encontré. Bueno, el maestro había muerto antes de finalizar Iberia en 1909 y la terminó su alumno, que era Fernández Arbós. Ravel tiene que abandonar el proyecto muy a su pesar. Joaquín Nin, el escritor catalán, que era amigo de los dos, le dijo a Ravel: es que los derechos los tiene el discípulo de Albéniz, Arbós. Arbós se enteró y entonces le dijo: bueno, es que además lo está orquestándolo para que Antonia Mercé, la argentina, lo baile. Entonces decía, ese Arbós me está fastidiando un montón. ¿Y qué va a decir Ida si no tengo preparada la partitura? Se va a poner furiosa. En realidad el que estaba furioso era él. No pensaba componer, con orquestar sería suficiente, pero no iba a ser posible. Al regreso de los Estados Unidos, que venía el pobre muy cansado, decide pasar unos días de descanso en Cibourg, que era su ciudad natal, que está próxima a San Juan de Luz, de donde su madre española era oriunda. Fue entonces, en pijama, una mañana que había decidido ir a nadar al mar, cuando se le ocurrió la idea, le vino una idea. Elaboraría una obra experimental, un ballet para orquesta, que solo utilizaría un tema y un contratema, repetidos, y en el que el único elemento de variación provendría de los efectos de orquestación en un inmenso crescendo. Terminó la obra en
Le Belvedere, que está a 30 kilómetros de París. Antes vivía en París, pero había mucho ruido y él tenía la cabeza, tenía problemas de muchos dolores de cabeza y se marchó a vivir a esta casa, a Belvedere, que hoy es su museo, el Museo Ravel. Entonces, según lo acordado con la Rubinstein, lo tituló Fandango. Pero le pareció que ese ritmo de danza era demasiado rápido para las condiciones físicas de Ida. Así que lo reemplazó por el de bolero, que es más lento y con más posibilidades de lucimiento. El bolero es un ritmo de origen cubano, que había conocido en sus viajes por España. Solo duraría 17 minutos, así Ida no se cansaría demasiado. Aquí tenemos a Ida bailando. Por desgracia no he encontrado nunca nada de Ida bailando el bolero, pero para que os hagáis una idea de cómo era Ida. Claro que está, imaginaos, esto es de 1830, con lo cual es bastante... la grabación no es muy buena, que digamos. Bueno, pero esa es Ida. Bueno, el bolero que Ravel compuso para ella se compone de un único tema que se repite machaconamente desde el principio. Empieza y se mantiene a lo largo de toda la pieza con el sonido del tambor. Al principio muy suavecito y luego se va incrementando, hasta que acaba en un grandísimo crescendo con una coda final. Puede crear efectos hipnóticos, se llama ostinato. Para mí es como una melodía sonámbula, que por cierto me encantan. La melodía se repite una y otra vez sin ninguna modificación, salvo los efectos orquestales. Empieza en do mayor y acaba en mi mayor. La primera parte estaba cumplida, la de trabajar poco. Ahora faltaba afrontar la segunda, el reto, lograr una obra atractiva usando exclusivamente la técnica de orquestación, porque eso es lo que es bolero. Una acumulación constante de instrumentos que van entrando uno detrás de otro, incluso algunos instrumentos como el saxofón, el oboe del amor, la trompeta y el clarinete con afinaciones inéditas. La gradación del volumen y la brillantez del sonido son tan perfectas que sin ningún momento se tiene sensación de monotonía y que se resuelve con una explosión final. Ida iba a sentirse feliz. Una composición perfecta para su triunfo y para darle las narices a Diaghilev. El estreno en la Ópera de París fue el 20 de noviembre de 1928, un año después de que Ida se encontrara con Colette. La Ópera de Garnier estaba resplandeciente. Allí se reunió el Tout Paris, el todo París. El Palacio Garnier está en el distrito 9 de París. Ese es un distrito que tiene unas tiendas preciosas, un montón de negocios y, por supuesto, un montón de bancos. Allí las damas de la alta sociedad depositaban sus joyas y antes de acudir al Teatro Garnier iban al banco y sacaban las joyas y se las ponían, y cuando terminaba la obra se iban y las volvían a depositar en el banco por si acaso se las robaban. La gente que acudió al Palacio Garnier ya iba tarareando el bolero porque ya había trascendido antes del estreno. La dirección corría a cargo de Walter Staran, la coreografía de Bronislava Nijinská, que era la hermana de Nijinsky. Y los decorados eran de Alexandre Benoit. Acordaros de este nombre, de Alexandre Benoit, que luego lo vamos a volver a repetir. La compañía eran los ballets de Ida Rubinstein. El programa incluía, además del bolero, una nueva adaptación de la Valse del propio Ravel, obras de Schubert, de Liszt y una orquestación de Bach. Maurice Ravel tenía en su mente que el ballet fuera montado en un espacio exterior,
con un fondo como en una fábrica, que era un guiño a la Carmen de Bizet. Una ópera que él admiraba muchísimo. Alexandre Benoit decidió que la acción era mejor que estuviera en un oscuro café de Barcelona, iluminado por una lámpara enorme, a una mesa en el centro redonda en donde iba a bailar Ida, y alrededor hombres jugando a las cartas y fumando sin hacerle ningún caso. Pero empieza Ida a bailar y entonces los hombres empiezan a dejar las cartas y empiezan a rodear la mesa. Bueno, acabaron a cuchilladas. Ida está magnífica, encarna el papel de bailadora de flamenco y toda ella es sensualidad. La sensualidad y las vivencias almacenadas en sus 43 años de vida. Vamos a ver cómo dicen las críticas que había ocurrido ese estreno. René Chalup dice: en el centro de una amplia sala, una mujer danza mientras a su alrededor se apretaban más y más numerosos hombres, a quienes la visión inflamaba de deseo. El escritor cubano Alejo Carpentier, que andaba por esos momentos en París y que también estuvo en el estreno, dice: ¿y la labor de Ida Rubinstein? Me preguntaréis. La genial animadora del martirio de San Sebastián y de Cleopatra, pues no fue tan admirable como otras veces. Cometió el error de creer que su talento de mímica le permitiría abordar nuevamente la danza, porque fue bailarina hacía muchos años sin peligro. Su labor coreográfica resultó algo pobre o inferior a la altísima calidad de sus espectáculos, pero bien podemos perdonarle ese error, inspirado en una egolatría justificada. Hemos escuchado tan hermosas partituras, hemos contemplado tan lindas decoraciones gracias a ella, que aplaudimos calurosamente cada vez que el telón volvió a levantarse al final de cada una de sus noches triunfales. El propio Sergei Diaghilev estuvo en el estreno, bien dolido por cierto, porque el ballet de Ida Rubinstein triunfaba por encima del suyo. La situación financiera de Diaghilev era horrorosa, casi no pagaba a sus bailarines y debía dinero a todo el mundo. Y además la rusa, encima, le había quitado a muchos de sus bailarines, nunca a la Pavlova ni a Nijinsky, porque además Nijinsky, de ser su primer bailarín, era su pareja durante muchísimos años. Pero al final Nijinsky le hizo una faena y se casó, pero se casó con una mujer imperdonable. Diaghilev escribió furioso a un amigo y le decía lo siguiente: déjame que te cuente el estreno de Ida. El teatro estaba lleno, pero había muchos invitados, la mayoría amigos de ella. No nos dieron entradas a ninguno de nosotros, ni siquiera a mí, ni al pintor José María Ser, ni al propio Pablo Picasso. Pablo Picasso se había casado con Olga Kokova, que os acordáis que era una de las bailarinas de Diaghilev, que fue la madre de su hijo Pablo. Todo resultó sorprendentemente provinciano, aburrido e interminable, incluso el bolero. Los derechos del concierto, importante. Ida tenía, según contrato, reservados los derechos de representación de la obra en salas de teatro durante 3 años y de un solo año en salas de concierto. Cuando Ravel recuperó los derechos de concierto en octubre de 1929, la difusión de la obra alcanzó rápidamente proporciones desmesuradas. Él fue el primer sorprendido. Esperaba que su obra fuera una pieza que apenas se adueñaría de los conciertos de algún domingo. ¿Y qué pensaba realmente Ravel de su obra? ¿Mi obra maestra? El bolero, por supuesto, pero por desgracia está vacía de música. En realidad es una obra para orquesta, sin música tradicional. Todos los directores de orquesta quieren dirigirla, pero a su modo. Ravel estaba indignado. Debo decir que el bolero es raramente dirigido como yo pienso que debería ser. Mongelberg acelera y ralentiza cuando quiere. Toscanini la dirige 2 veces más rápido, sin ser necesario, y alarga el movimiento final,
lo que no está indicado en ninguna parte. El bolero debe ser ejecutado a un tempo único desde el principio hasta el final, al estilo quejumbroso de las melodías árabe españolas. Los virtuosos son incorregibles, inmersos en su fantasía, como si los compositores no existiéramos. El bolero se interpretaba continuamente en la radio y su fama era imparable. También el cine se hizo eco de la obra. Vamos a ver aquí estamos viendo a Carole Lombard y a George Raff. Por supuesto, la película se llamaba Bolero. Pero no sería la primera. El bolero se ha utilizado tanto como banda sonora como en secuencias de baile. En el 36, One a Million, de Sidney Lanfield. Hasta los japoneses, en 1950, Rashomon, de Akira Kurosawa. Tenemos hasta nuestra Lola Flores bailando el bolero, en 1956. La película estaba dirigida por... Era una película hecha a medias entre los mexicanos y los españoles, dirigida por René Carmona. Lola interpreta a la gitana Pastora Heredia, que tenía como nombre artístico Soledad Montoya, la faraona. Lo mismo se ponía un traje goyesco que este traje de cola verde, que ahora la veremos con otro cambio, con otro traje. Está muy Lola. Bueno, esta sí que es Lola. Un año más tarde, en el 57, otra producción, esta vez solo mexicana, con Cantinflas. Cantinflas con bolero. Bolero es sinónimo de limpiabotas, que estaba enamorado de Raquel. Bueno, y ahora, ¿y quién nos recuerda? A la mujer 10, a Bo Derek, la mujer perfecta, de Blake Edwards, que hizo una película sobre ella. Vamos a ver un fragmento de la película. Está en inglés, a ver si está, lo podemos ver alto, oye alto. No, aquí no es. Aquí sí. I like different music for different things. I like to listen to rock. I like to dance to jazz. What do you like to do to Prokofiev? Fuck. Not unlike Prokofiev, Ravel. Did you ever do a to Ravel's Bolero? Pobre. My uncle turned me on to her. My stepmother's younger brother. I used to spend weekends in his house in Surrey when I was going to school in England. Uncle Fred said that Bolero was the most descriptive sex music ever written. And he proved it. Bueno, vamos a traducirlo. Dice Bo Derek: me gusta la música, una música distinta para momentos diferentes. El rock para escucharlo, el jazz para bailar. Y dice él: ¿y qué te gusta hacer cuando oyes a Prokofiev? Follar, responde ella. Pero olvídate de Prokofiev, Ravel. ¿Alguna vez lo has hecho con el bolero de Ravel? Él se atraganta y tose. Y ella sigue contando. Se trataba del hermano pequeño de mi madrastra. Solíamos pasar algunos fines de semana en su casa cuando yo estudiaba en Inglaterra. El tío Fred dijo que el bolero era la música más sexual y más estimulante que puede existir. ¿Quieres una prueba? Vos se levanta, se dirige al tocadisco y pone la aguja sobre el vinilo. El resto lo dejo a vuestra imaginación. Bueno, vimos la película en 1979 y nos acordamos todos de ella. Hay muchos más.
Los unos y los otros, de Claude Lelouch, con coreografía de Maurice Bellard, interpretado por el argentino Jorge Don. Es la primera vez que un hombre baila el bolero. El pobre en una ocasión se desmayó porque tenía un concierto que iba a bailar cualquier otro programa y todo el mundo le pedía el bolero. Y el pobre, que estaba muy enfermo porque ya tenía sida, en una ocasión, después de bailar el bolero, se desmayó en el escenario. Bueno, e incluso lo hemos tenido como telón de fondo en la clausura de la Copa Mundial de Fútbol 2 veces, en el 98 y en el 2006, y muchísimas más, pero no nos vamos a alargar. Lo que pensaba Maurice Ravel de bolero, sin embargo, a Maurice en vida el éxito no se le subió a la cabeza. Representa una experiencia en una dirección muy especial y limitada. Antes de la primera ejecución hice aparecer un anuncio en el que se decía que yo había escrito una pieza que duraba 17 minutos y que consistía enteramente en un entresijo orquestal sin música, en un largo crescendo muy progresivo. No hay contraste y no hay prácticamente invención excepto en el modo de ejecución. Los temas son impersonales, melodías populares árabe-españolas típicas. La escritura orquestal es simple y directa, sin ningún asomo de virtuosismo. Esta puede ser la razón por la que no hay un solo compositor a quien no le guste bolero. Está vacía de música, aunque esta tiene un carácter músico-sexual muy definido. Bueno, acabamos de ver el 10, La mujer perfecta. Durante otro verano, 5 años más tarde de aquella inspirada mañana que dio origen al bolero de Ravel, Ravel notó que escribía de forma desordenada, que no podía hablar correctamente y que su motricidad era deficiente. Sin embargo, su pensamiento era correcto. Las notas sonaban en su mente, pero era incapaz de transcribirlas en el papel y no podía además tocar el piano, no podía tocar una sola nota. Estos terribles síntomas serían consecuencia de un accidente que tuvo en 1932. Iba en un taxi y les impactaron por detrás y tuvo como resultado un traumatismo craneal. El público permaneció muchos años sin saber, ignorando la enfermedad del músico talismán, y cada vez que aparecía públicamente y venía alguien a pedirle un autógrafo, el pobre lo pasaba fatal porque era incapaz de escribir una sola palabra. Sobre todo cuando tenía en mente la ópera Juana de Arco, pues no podía escribir ni una sola corchea. Ida Rubinstein, su amiga, le propuso hacer un viaje a España en 1935. Bueno, sería el último. Le procuró un saludable consuelo, pero fue inútil. Los médicos diagnosticaron una enfermedad neurológica, la de Pick. En el 37 se dejó convencer para que le practicaran una craneotomía. Un desastre. Murió el 28 de diciembre de 1937, el Día de los Santos Inocentes. Tenía solo 62 años. Vienen los derechos de autor que son millonarios, pero rocambolescos. Aquí está. Ravel no se había casado, no tenía hijos, evidentemente. Bueno, podía haberlos tenido, pero no los tenía. Decía que en realidad la única novia que tuvo fue la música. Pero tenía muchos beneficiarios. El primer beneficiario es su hermano Eduardo, que tampoco tenía hijos. Pero Eduardo cedió una parte de los derechos a su jardinero. Cuando la esposa de Eduardo murió, se casó con su enfermera, Jeanne. Y cuando Jeanne se quedó viuda, contrajo matrimonio con Alexander Taverne, que era el chofer de Eduardo, que terminó heredando todos los derechos. Y durante mucho tiempo, primos, parientes lejanos de Maurice Ravel reclamaron esos derechos, y los derechos de autor quedaron bloqueados durante 10 años. Pero el abogado de Alexander Taverne, que era asesor legal de la Sociedad de Derechos de Autor de Francia, la SACEM, logró que el cuantiosísimo dinero quedara en manos de su cliente y armó una red de paraísos fiscales
para evitar el pago de impuestos. Alexandre Taverne, viudo, se casó nuevamente con su manicurista. Se llamaba Georgette Lerga, pero se murió Alexandre Taverne y los derechos pasaron a una hija de Georgette Lerga que había tenido de un anterior matrimonio. Así que esta hija, que se llamaba Evelyn Pan de Castel, es la heredera universal de los derechos de Ravel. O sea, ¿qué voy a decir? Desde el 2016 ya los derechos de Ravel han pasado al dominio público francés. Es una obra que se calcula que se interpreta alguna vez en cualquier parte del mundo cada 10 minutos. Bueno, prueba de ello lo tenemos ahora mismo. Queridos amigos de la flauta mágica, os voy a poner deberes, como mi hija que pone deberes, yo también. Ahora podéis disfrutar del bolero en una película preciosa que se llama Por todo lo alto y está en los cines Renoir. El cine que tenemos más cerca de aquí es el que está en la calle Narváez, esquina O'Donnell. Llevaos pañuelo. Hombre, porque hay que llorar. Es de llorar esta película. Bueno, al menos yo lloré. Así que ahora ya tenéis deberes y ya tenéis que ir al cine. Tenemos aquí, por si acaso queréis, lo podemos oír, que yo no sé si ya será muy tarde o no. Os he traído esto para que si queréis lo podamos oír aquí en una versión que está muy bien. Se me ha olvidado de decírselo a Daniel. Yo no sé si nos la podrán poner. ¿Lo quiere hacer alguien? Andrés, tú que lo consigues todo, ¿lo pueden poner esto? Y con esto hemos acabado. En fin, muchas gracias a todos por estar aquí. Hay alguien que dirija, porque en la película es muy bonito, porque aparte de que el hermano director de cine, director de orquesta, la dirige, el otro hermano, que también es músico, lo cantan. Así que si os atrevéis, yo quería que viniera Pelta, que canta muy bien. ¿Está Leo?